Peritos y fiscales lograron establecer una línea de tiempo sobre el asesinato de la subteniente Pamela Ati. La SELEC asegura en una denuncia hecha en la Fiscalía que hubo un sabotaje en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón y que intentaron inundarla. En la quinta entrega del especial sobre la migración, Televistazo llega a Nueva York, donde los migrantes ecuatorianos descubren que el sueño americano puede tornarse en pesadilla. La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció que el español Félix Sánchez Vaz dejó la dirección técnica de la TRI. Televistazo recorre el complejo volcánico Mojanda Fuya Fuya, que se extiende por 2 provincias de la sierra, un santuario geológico de 1.836 hectáreas que alberga miles de pajonales, animales y una fuente hídrica enorme. El abogado de 61 años, Keir Starmer, asumió como primer ministro de Reino Unido esta mañana tras el arrasador triunfo electoral del Partido Laborista. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Empezamos con más detalles del caso de Pamela Ati. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steph, y amigos, bienvenidos. Así es, ya se estableció una línea del tiempo. Cuarteles, otra mujer asesinada. En las pericias del miércoles se hizo un recorrido en los últimos lugares que estuvo la subteniente Pamela Ati antes de ser violada y asesinada. Fabiola Santana con los detalles. Las versiones de 18 militares, incluido 4 procesados, permitieron a peritos y fiscales elaborar una línea de tiempo sobre el asesinato de la teniente Pamela Ati. Los hechos empezaron a las 12:30 del viernes 28 de junio en el comedor del cuartel, en el que ese día se sirvió un almuerzo de despedida de militares. A las 14:30 pasaron al muelle del cuartel para un paseo en lancha. A las 15:30 los uniformados fueron al centro de mantenimiento fluvial y allí consumieron puntas o licor artesanal. A las 17:30 la subteniente Ati fue retirada por los 4 oficiales procesados que aseguran haberla dejado en la habitación. A las 6:40 del sábado 29 de junio una compañera fue hasta la habitación y encontró muerta a la subteniente. A las 9:30, agentes de DINASED llegaron al cuartel. Ati fue hallada boca abajo. En este caso se realizaron algunas pericias que incluyeron fotografiar la escena del crimen, pruebas para la detección de sangre. Las diligencias continuarán la próxima semana. Y el ejército abrió una investigación interna para determinar sanciones a los involucrados en la muerte de la subteniente Pamela Ati. Esta investigación es distinta a la abierta por la Fiscalía en el campo penal. Paul Romero amplía la información. El ejército abrió expedientes disciplinarios para determinar sanciones a los militares implicados de cerca o lejos en la muerte de la subteniente Pamela Ati, ocurrida el pasado sábado en la brigada de Selva 19 en Napo. Según los testimonios que constan en la instrucción fiscal, la muerte de la oficial ocurrió después de una fiesta en el recinto militar con ingesta de alcohol. Según el artículo 196 de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, vigente desde 2023, es una falta que ocurre al registrar un porcentaje mayor a 1.2 gramos de alcohol por litro de sangre, encontrándose a bordo de las unidades navales o aéreas, en el interior de unidades de transporte militar terrestre, en instalaciones militares o en comisión de servicios, poniendo en riesgo una misión terrestre, naval o aérea, la seguridad o integridad del personal o bienes de la institución. Se contemplan 3 sanciones: arresto simple, arresto de rigor y separación del servicio activo. En la Brigada 19 Napo, el ejército designó un tribunal para investigar este caso y determinar la sanción a 18 involucrados hasta el momento. El plazo para presentar las pruebas de cargo y descargo vence este viernes. El tribunal tiene un mes para convocar la audiencia y resolver. El excomandante del ejército, Luis Altamirano, consideró que existen falencias en esta investigación interna. Que aquí hay que averiguar en dónde están los errores, porque en primer lugar hay un comandante de fuerte, que es el que maneja administrativamente la instalación militar, pero diariamente se nombra un jefe de control, hay de igual forma
un oficial de guardia y sobre este oficial de guardia hay un jefe de cuartel, hay un incumplimiento de protocolos. Esta investigación es paralela a la que lleva la Fiscalía en el campo penal. SELEC denunció un intento de sabotaje en la hidroeléctrica Toachi Pilatón. El tema está en manos de la Fiscalía y es un nuevo escándalo que envuelve a esa central que entró en etapa de pruebas y debe entrar en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año. Francisco Garcés sigue ese caso. La hidroeléctrica Toachi Pilatón sufrió un intento de sabotaje hace un mes según SELEC y esta semana lo hizo público. Esa hidroeléctrica está en etapa de pruebas y según ofreció SELEC, entrará en funcionamiento el primer trimestre del próximo año, entregando 200 megavatios al país. Hidrotoapi, que es la unidad de negocios de SELEC encargada de la obra, presentó la denuncia el 4 de junio en la Fiscalía de Santo Domingo. Sacaron 2 fusibles de un sistema que se llama el sistema de drenaje de la central. Nosotros como administración lo que hicimos es denunciar esto en la Fiscalía. Presentamos una denuncia el 4 de junio en la Fiscalía por intento de sabotaje de esa unidad. ¿Qué es lo que implicaba eso? Que posiblemente al no operar el sistema de drenaje la casa de máquinas termine inundándose. El intento de sabotaje denunciado por SELEC se produce cuando esta entidad está en un proceso de mediación con la empresa rusa Tiashmas, que es la que instaló los equipos electromecánicos de la hidroeléctrica. El plazo que esa empresa tenía para concluir sus trabajos feneció en marzo, pero junto al cuerpo de ingenieros del ejército sigue trabajando y la central ya entró en la etapa de pruebas. Las primeras fueron para verificar el funcionamiento de las compuertas y otra para comprobar cómo funciona el ingreso de agua hacia las turbinas. El caso de sabotaje está en indagación en la Fiscalía de Santo Domingo y según el Código Integral Penal, cuando se comete contra la infraestructura estratégica del Estado, se sanciona con cárcel de hasta 10 años. Burocracia, los privilegios dorados. Otro de los contratos laborales que están cuestionados por el Ministerio de Trabajo es el contrato colectivo que tiene CNT con beneficios exuberantes para empleados y sindicalistas que laboran en la Telefónica del Estado. Diego Cuenca explica las presuntas irregularidades. 5.656 empleados de un total de 6.926 que tiene la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT gozan de exuberantes beneficios que se fijaron en un contrato con el Comité de Empresa Nacional de Trabajadores, suscrito el 10 de noviembre del año pasado y con 2 años de vigencia. Garantiza al trabajador estabilidad laboral por 4 años y en caso de ser despedido recibirá 48 remuneraciones. Por ejemplo, si CNT separa de su cargo a un colaborador cuyo sueldo es de 1.510 mensuales, al ser despedido tendrá que cancelarle $72.480. Además, prohíbe los despidos de los dirigentes sindicales. Si CNT igual decide separarlos, en un plazo máximo de 30 días, debe pagarles 12 remuneraciones adicionales y en caso de no cumplir el plazo, deberá pagar 12 meses más. Los empleados también pueden acceder a las licencias sin sueldo de hasta 2 años para que laboren en otras instituciones públicas. Y si un trabajador decide ser candidato a una dignidad de elección popular, no necesita renunciar. CNT debe darle permiso el tiempo necesario para que haga su campaña y si es electo, la empresa pública debe esperar a que el funcionario culmine su mandato para que retorne a sus labores en la Telefónica. CNT está obligado a dar servicio médico, dental y seguro de vida para trabajadores y jubilados. Debe contratar una póliza de vida colectiva con cobertura por muerte natural, accidental, incapacidad total y gastos exequiales, dentro y fuera del país, procurando obtener la más alta indemnización. Si un empleado está preso por un delito culposo, la CNT garantizará su reincorporación, siempre y cuando ocurra hasta 6 meses, de los cuales solo 3 serán remunerados. La empresa está obligada a cubrir el servicio de guardería infantil para los hijos de los empleados que tengan hasta 5 años de edad. Para eso debe pagar el 20% de un salario básico. Es decir, cada niño recibirá $92. Quienes sean directivos o alternos de las organizaciones sindicales pueden acceder a permisos remunerados de hasta 10 días al mes, aunque no son acumulables. Para el Ministerio de Trabajo, estas cláusulas no tienen validez, a pesar de que un tribunal judicial
falló a favor de los empleados. Reino Unido tiene nuevo primer ministro. Keir Starmer, del Partido Laborista, se reunió con el rey Carlos III y recibió la instrucción de formar un nuevo gobierno. Ocurre tras el arrollador triunfo de su partido en las elecciones de ayer, que pusieron fin a 14 años de administración de los conservadores, que ha sufrido la peor derrota electoral. Fue una victoria aplastante en las urnas. El Partido Laborista obtuvo este jueves 412 de los 650 escaños del Parlamento británico, un triunfo que cambia el panorama político de Reino Unido. Los resultados convierten al líder laborista, Keir Starmer, en el nuevo primer ministro. Los conservadores obtuvieron apenas 121 curules, una derrota que llevó al ex premier Rishi Sunak a anunciar su dimisión luego de 1 año y 9 meses en el cargo. Cuando ahora no se vislumbra un claro liderazgo en el partido, que ha perdido importante representación en el Parlamento, incluida, por ejemplo, la ex primera ministra Liz Truss, que también se quedó sin curul. Tras ganar las elecciones, Starmer mantuvo una audiencia con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, donde recibió el nombramiento oficial. Starmer se dirigió luego a la sede del gobierno en Downing Street, que será a partir de ahora su residencia y despacho. Allí dio un discurso en el que destacó que su triunfo se debe a la falta de confianza del pueblo británico en los últimos gobiernos. Esta herida, esta falta de confianza solo puede curarse con acciones, no con palabras. Con el simple reconocimiento de que el servicio público es un privilegio y que el gobierno debe tratar a cada persona en este país con respeto. La mayoría laborista en el Parlamento británico supone un cambio de era para el país, que va contracorriente, frente a una Europa en la que la derecha crece con fuerza. El primer ministro británico Keir Starmer ha liderado el Partido Laborista desde hace 4 años y su triunfo ha generado grandes expectativas de cambio, tanto a nivel político como de la administración pública y los desafíos en materia económica. Pedro Jiménez tiene los detalles. We did it. Keir Starmer celebra el triunfo con un "lo hicimos" y también con un "el cambio empieza ahora". Change begins now. Este político británico de 61 años, nacido en el seno de una familia de clase trabajadora de un pueblo en las afueras de Londres, fue militante de las Juventudes Socialistas del Partido Laborista desde los 16 años. Abogado, especialista en derechos humanos, ingresó a la política electoral a los 50 años cuando alcanzó una curul en el Parlamento y lidera el Partido Laborista desde 2020. En su momento estuvo al frente de una campaña en contra de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pero ahora en el gobierno no buscará revertirla. Discreto y metódico, Starmer se considera un progresista que en la práctica ha llevado al partido de izquierda más cerca hacia el centro político, con un mensaje a los votantes respecto a que su gobierno hará cambios más tranquilizadores que aterradores, y ha declarado: "Pueden darme las riendas, no haré cosas raras". Los ciudadanos esperan que el gobierno laborista pueda aliviar la crisis inmobiliaria en Gran Bretaña, mejorar la calidad de los servicios públicos, especialmente los de salud, evitando nuevos impuestos y sin profundizar el endeudamiento. Analistas piensan que Starmer deberá aprovechar su liderazgo, forjado en momentos difíciles para el país y en medio de la inestabilidad de los gobiernos precedentes del Partido Conservador, que tuvo 5 primeros ministros en 14 años, y los escándalos, por ejemplo, del ex primer ministro Boris Johnson y las fiestas en la sede del gobierno durante el confinamiento por el COVID. Ahora Keir Starmer da inicio a una gestión en la dirección de Reino Unido y sus 67 millones de habitantes. Las autoridades podrán neutralizar aeronaves consideradas hostiles en el espacio aéreo ecuatoriano. La norma se aprobó este jueves por la Asamblea e incluye la posibilidad de inhabilitar drones. Patricio Díaz informa los detalles de esta nueva ley que entrará en vigencia. La Fuerza Aérea Ecuatoriana tendrá facultad de derribar aeronaves. Esto se incluye en la Ley de Control de Espacio Aéreo que entrará en vigencia en los próximos días, luego de que la Asamblea se ratificó en 5 artículos y se allanó a 18 vetados por el presidente de la República. Esto con el voto en contra del correísmo. Las condiciones para neutralizar una aeronave serán: si sus acciones ponen en riesgo de daño corporal a su tripulación y a la integridad de la aeronave interceptora,
o cuando atente contra la vida. Las otras ramas de las Fuerzas Armadas y la policía también podrán hacer uso legítimo, progresivo y excepcional de la fuerza para neutralizar las aeronaves. La norma incluye el derribo de drones. En zonas de seguridad, por ejemplo, los centros penitenciarios. La ley exige un trabajo conjunto de las entidades del Estado, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, para la identificación y destrucción de pistas clandestinas. La ley no especifica lo que son actividades ilícitas en el espacio aéreo y qué aeronaves pueden ser sospechosas. Su descripción es general y deja a las Fuerzas Armadas la tarea de determinar, por ejemplo, una nueva invención médica promete hacer exámenes y diagnósticos de enfermedades digestivas desde casa. Se trata de una pastilla robot que se ingiere como una píldora normal y que transmite en directo imágenes del interior del cuerpo humano. Alex Lubke, cofundador e ingeniero de la empresa Endiaxt, presentó el último invento de la compañía, Pillbot, una pequeña píldora robot que se ingiere y transmite imágenes desde dentro del sistema digestivo. Este aparato permite a los médicos controlarlo de forma inalámbrica y observar en tiempo real el interior del cuerpo humano. Durante la muestra en vivo, Lubke se tomó la píldora y el público pudo observar el interior de su esófago y estómago como parte de una demostración del funcionamiento de este dispositivo. Mide 3 centímetros por 1,5 centímetros. Tiene 3 propulsores de chorro para moverse hasta en 6 direcciones. Tiene cámaras, sensores, luz LED y tecnología inalámbrica. Pillbot tiene una duración limitada, por lo que se apaga automáticamente y se expulsa de forma natural. Un invento que promete revolucionar la telemedicina para pacientes que requieren atención gastrointestinal, permitiendo hacer una endoscopía sin salir de casa. La visión de los creadores es mejorar esta tecnología para en el futuro examinar otros órganos del cuerpo. Las celebraciones del 4 de julio se tornaron trágicas en el estado de Texas por el ataque de un tiburón en las playas de la Isla del Padre. 4 personas se toparon con el tiburón que mordió a 2 de ellas. Las 2 víctimas fueron trasladadas a hospitales, una incluso fue llevada en helicóptero. Los ataques de tiburones se incrementan en el Golfo de México y en la costa atlántica, según expertos, por cambios en la temperatura del mar, lo que afecta a la cadena alimenticia de los animales. Un estudio revela que las ballenas jorobadas fueron más felices durante el año de la pandemia del COVID-19. Los cetáceos que migran anualmente por la costa este de Australia mostraron una intensa actividad nadando, jugando, incluso cantando, cuando el país oceánico aplicó estrictas medidas de confinamiento a su población. Esta investigación realizada por científicos de la Universidad de Queensland se apoyó en imágenes tomadas por drones y las muestras de grasa extraídas de ballenas jorobadas que... Intenso tráfico vehicular en la frontera norte tras el desbloqueo en el puente internacional Rumichaca. Los camiones de carga pesada y decenas de viajeros que esperaron por 3 días han empezado a circular. Paola Andrade con más. Después de 3 días de bloqueo, el puente internacional de Rumichaca ha recuperado su actividad. Esta mañana, el tráfico de camiones y tráileres de exportación fue intenso pero ágil desde Tulcán hacia Ipiales. Sin embargo, al otro lado, una hilera de vehículos de carga pesada se extendía por 4 kilómetros en territorio colombiano debido a que los conductores represados empezaron a hacer hoy los trámites para ingresar a Ecuador. El cierre de 76 horas por parte de gremios de transportistas de Colombia generó millonarios perjuicios económicos. Según el Ministerio de Producción, son $6.600.000 en pérdidas solo en exportaciones para Ecuador, mientras que para Colombia ascienden a $13.600.000. Más la pérdida que tuvimos en temas locales, más la pérdida de competitividad. O sea, es un tema fuerte que se lo vería a futuro. Para los viajeros, la apertura de Rumichaca fue un alivio. Decenas de automóviles ocuparon los 3 carriles de acceso. Tomaba media hora solo el cruce del puente. Cuando se abrió la vuelta de las tractamulas y todo eso, se alegró la gente mucho a pasar
rápidamente por ambos lados, pues de allá para acá. Las 23 busetas y los 160 taxis que cumplen la ruta Tulcán-Rumichaca retomaron su habitual movimiento de turistas en la frontera. Las unidades circulaban de un lado a otro, trasladando a los pasajeros que habían aguardado la reapertura del puente. Cada hora cruzan por el puente de Rumichaca alrededor de 300 vehículos livianos. Una obra teatral para infantes de hasta 3 años, más una exposición sobre emociones como la tristeza y la ira, son algunas de las actividades para este fin de semana en Quito y Guayaquil. Estefanía Arias con la agenda que incluye también un concierto. Los mejores éxitos de las bandas más famosas de los años 60 serán interpretados en el concierto Música Disco Bajo las Velas. El show será en la Casa de la Música en Quito el sábado 6 a las 20 horas. La puesta en escena, Dulces Sueños, que despierta la curiosidad de los niños con experiencias sensoriales, se estrenará este domingo 7 en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, a las 11 de la mañana y 5 de la tarde. Emociones como la tristeza, la ira y el deseo son las protagonistas de la exposición Melancolía, una mixtura digital que explora personajes femeninos que encarnan estos sentimientos. Su autora es Bárbara Vallejo y la muestra estará hasta el 25 de septiembre en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista en Quito, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es gratuita. La ciudad más bulliciosa del mundo, Nueva York, es invadida por alienígenas que al mínimo sonido lo destruyen todo. Un lugar en silencio, día 1, interpretado por la ganadora del Oscar Lupita Nyong'o, está ya en las carteleras de los cines del país. En Ecuaterra, conozca el complejo volcánico Mojanda Fuya Fuya, que alberga miles de árboles y una importante fuente hídrica de la sierra. El lunes, el Pleno de la Asamblea decidirá si archiva el juicio político a Wilman Terán o continúa el proceso frente a los 137 legisladores. Patricio Díaz informa cuáles son las posiciones previo a este debate. El juicio a Wilman Terán no va al archivo, al menos esa es la posición de la mayoría de bancadas legislativas. El lunes, de manera virtual, el Pleno de la Asamblea decidirá si el juicio continúa o se archiva, como lo recomendó la Comisión de Fiscalización con el voto del correísmo. En esa sesión se adelantaron posturas. ADN, el bloque de gobierno, no respaldó la decisión, así como el representante social cristiano y Adriana García, legisladora independiente de la mesa. En el oficialismo se ratifican. Y la bancada está clara y lo que necesitamos es que el Pleno se pronuncie al final. Esta va a ser la oportunidad para saber quiénes están con una tendencia y quienes buscan la impunidad. En el Partido Social Cristiano, que ha coincidido con el correísmo en otras votaciones, esta vez anuncian que no. Creemos que existen los elementos suficientes para que los 3 ex integrantes de la Judicatura sean enjuiciados y censurados. En esto coincide Construye, la bancada que propuso el juicio contra Terán. Con ellos hay más de los 70 votos necesarios para que el juicio prosiga. El mismo destino se espera para la ex vocal Maribel Barreno, sobre cuyo juicio la comisión también propuso el archivo. A pesar de esto, el correísmo mantiene su cuestionamiento a esos procesos. Hemos hecho el seguimiento del proceso de fiscalización y hemos determinado deficiencias en la actuación del interpelante. El lunes se dará igualmente el juicio político contra el otro vocal, Javier Muñoz. La mayoría de bloques va por su censura. Ecuaterra explora el complejo volcánico Mojanda Fuya Fuya, que se extiende por 2 provincias de la sierra. Este santuario geológico de 1.836 hectáreas alberga miles de pajonales que cubren las laderas de ese espacio. Cristian Tinajero nos muestra más.
Un velo dorado de miles de pajonales cubre las laderas del complejo volcánico Mojanda Fuya Fuya, un santuario geológico de 1.836 hectáreas, entre Otavalo en Imbabura y Pedro Moncayo en Pichincha. Los dos colosos inactivos dan nombre a esta parte de la cordillera oriental de los Andes, conocida también como el nudo Mojanda Cajas. Del lado oeste se levanta el volcán Mojanda. Sus riscos y picos irregulares son vestigios de su última erupción. Su vecino el Fuya Fuya, en el flanco oeste, es más imponente. Su nombre proviene de la palabra quichua fuyu, que significa nubes. Lo bautizaron así porque su pico más alto casi siempre está cubierto por un manto blanco, a 4.279 metros de altura. En el día la temperatura oscila entre 8 y 12 grados. En las noches desciende hasta 2 grados bajo cero. En sus faldas se destaca el azul de las flores del iguilán, un arbusto que sirve de alimento para el gavilán, el jilguero encapuchado, el colibrí y otras 25 especies. El romerillo es la planta más común, usada como antialérgico y antigripal. Los líquenes y musgos decoran los troncos. En este ecosistema, hasta la castilleja, que es maleza, atrapa la mirada por sus hojas rojizas y amarillas. Y aquí hay 540 especies de plantas. El complejo volcánico Mojanda Fuya Fuya también es un vasto manantial. 3 lagunas emergen aquí como espejos celestes. La más grande es Caricocha, formada en el cráter del volcán Mojanda. Tiene un diámetro de 1,5 kilómetros y una profundidad de 150 metros. En 2021, el Ministerio de Ambiente declaró esta zona como área de protección hídrica. El 80% del cantón Otavalo recibe 360 litros de agua por segundo de sus lagunas. Esta agua inclusive drena a ciertos espacios, como en este caso son Chávez Pamba, en la parte del Distrito Metropolitano de Quito, lo que es Pedro Moncayo. Por eso es que es importantísimo el tema de conservación y una delimitación, y sobre todo el compromiso y la corresponsabilidad de varias instituciones, no solo la parte comunitaria como tal, porque al final ellos son los que permanecen y viven y cuidan del sector. Las orillas, que colindan con los pajonales, se convierten en humedales. Son el hábitat de venados, pumas, zorros y del conejo silvestre. 3 kilómetros al norte, el bosque alto andino recupera su espacio, dominado por el polilépido árbol de papel, un escenario poblado de troncos cubiertos de musgo. Desde hace 5 años, la Fundación Aves y Conservación ha estado trabajando en su reforestación. No es una tarea fácil, ya que esta especie de los páramos avanza solo 30 centímetros cada año. Es la especie de árbol que crece más alto a nivel mundial, llega a cerca de los 5.000 metros algunos registros en Perú y Bolivia. Necesita, en algunos casos, como esta especie en particular, bastante humedad y necesita suelos ácidos, como los típicos de páramo, y mucho tiempo para crecer. El complejo volcánico Mojanda Fuya Fuya es un rincón inviolable de los Andes. Uno de los 12 geositios de Imbabura, reconocida por la UNESCO como Geoparque Mundial, un lugar forjado por el fuego y el agua. Estados Unidos celebró su aniversario número 248 de independencia este jueves. Y como es tradición, varias ciudades festejaron con espectáculos de fuegos artificiales. Los shows de pirotecnia por el 4 de julio son una tradición que inició en el siglo XVIII y que se ha expandido en casi todos los rincones de Estados Unidos.
En Nueva York, los residentes disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales de 25 minutos que se extendió por más de 1,5 kilómetros desde barcazas instaladas en el río Hudson. En el estado de Illinois, los fuegos artificiales se lanzaron en varios suburbios de Chicago. Otras ciudades como Houston, Miami y Los Ángeles se sumaron a las celebraciones. La fiesta número 248 de Independencia es un feriado estadounidense en el que las familias y amigos organizan parrilladas y esperan a la noche para el espectáculo de luces. En la capital del país, Washington, el cielo sobre el National Mall se iluminó con uno de los espectáculos de fuegos artificiales más famosos del mundo y que fue transmitido por televisión.